La historia está llena de reyes y gobernantes que buscaron destruir a quienes amenazaban su poder. Desde el faraón que ordena la matanza de niños hebreos hasta los emperadores que persiguen a rivales potenciales, el miedo a perder el control ha llevado a los hombres a cometer actos impensables. Pero entre estas historias, hay una que se destaca: el intento desesperado del rey Herodes de matar a un niño recién nacido, un niño que, según la profecía, sería el rey de reyes. Esta no fue una fuga cualquiera y lo que siguió cambiaría el curso de la historia para siempre. Esta es la historia no contada de cómo Jesús escapó de las garras de la ira de Herodes. En los grandes salones de su palacio, Herodes el Grande estaba sentado en su trono, rodeado de paredes de mármol de las que resonaban susurros de miedo y ambición. Era un hombre acostumbrado a gobernar con mano de hierro, un rey cuya paranoia lo había llevado a destruir a cualquiera que amenazara su reinado. Los rivales habían sido aplastados bajo sus pies y las conspiraciones silenciadas antes de que pudieran echar raíces. Ni siquiera su propia familia se había salvado. Para Herodes, el poder lo era todo y no permitía que nada se interpusiera en su camino. Pero un día, un disturbio inesperado hizo añicos la ilusión de su gobierno inquebrantable. Llegaron a Jerusalén visitantes extraños, hombres diferentes a todos los que Herodes había conocido antes. No eran rebeldes ni nobles intrigantes, sino hombres sabios de Oriente, buscadores de misterios escritos en las estrellas. Entraron en la ciudad y sus palabras se extendieron como la pólvora, provocando murmullos entre la gente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Las palabras por sí solas eran peligrosas. ¿Un rey? ¿Nacido en Judea? El control de Herodes sobre su cetro de oro se hizo más fuerte. Su respiración se detuvo. Una fría ola de temor lo invadió. Durante años, había luchado para asegurar su trono, sofocando rebeliones y eliminando amenazas antes de que pudieran surgir. Pero esto era diferente. No se trataba del susurro de un levantamiento ni de la conspiración de un rival político. Esta era una profecía que se desarrollaba ante sus propios ojos. Llamó a los principales sacerdotes y a los escribas sin demora, con voz aguda por la urgencia. ¿Dónde se supone que nacerá este niño?, exigió. Los eruditos, desconfiados de su temperamento, abrieron los rollos sagrados y leyeron las palabras de los profetas. En Belén de Judea, respondieron. Porque así está escrito: de ti, Belén, saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Belén. El nombre golpeó como un martillo contra el pecho de Herodes. Una ciudad pequeña, sin pretensiones, pero elegida por algo más grande que imperios. Su mente se aceleró. Si esta profecía era cierta, si había nacido un niño destinado a gobernar, entonces su trono, su reino, su existencia misma, estaba bajo amenaza. Herodes no era un hombre que dudara. Su mente astuta tejió un plan incluso cuando los sabios estaban frente a él. Ocultó su creciente miedo detrás de una sonrisa y los convocó a una reunión privada. Ve y busca al niño, dijo con voz suave, casi cálida. Y cuando lo encontréis, volved a mí, para que yo también vaya y le adore. Pero debajo de esa fingida reverencia había un corazón tan frío como una piedra. ¿Culto? No. Herodes no tenía intención de inclinarse ante un niño. Había pasado toda su vida asegurándose de que ningún otro gobernante ocuparía su lugar.
Había ordenado la muerte de sus más cercanos para evitar la traición. ¿Permitiría ahora que un niño deshiciera todo lo que había construido? Cuando los magos se marcharon, la mente de Herodes ya estaba trabajando. No podía permitirse el lujo de esperar. Sus soldados estaban preparados, con sus espadas brillando a la luz de las antorchas. Si los magos no regresaban, si este supuesto rey estaba verdaderamente en Belén, entonces solo había una solución: exterminio. Un gobernante nacido en secreto era un gobernante al que se podía detener antes de que creciera su poder. Un niño en Belén, indefenso, desconocido, podría ser borrado de la historia antes de que pronunciara sus primeras palabras. La paranoia de Herodes creció hasta convertirse en algo más oscuro, algo despiadado. Su plan pronto se revelaría, dejando una cicatriz en la tierra que nunca sería olvidada. Pero lo que Herodes no sabía, lo que no podía haber previsto, era que había fuerzas en juego mucho mayores que las suyas. Estaba comenzando una batalla que no se libraba con espadas y ejércitos, sino con profecía e intervención divina. El rey al que temía no era un niño común y corriente, y el trono que algún día reclamaría no era de este mundo. A medida que la noche avanzaba, el palacio de Herodes permanecía en silencio, con el corazón lleno de sombría determinación. Creía que tenía el control, que su poder era absoluto. Pero en algún lugar de Belén, bajo el mismo cielo que había guiado a los Reyes Magos, un niño recién nacido yacía durmiendo. Y aunque Herodes conspiraba en la oscuridad, el cielo ya se estaba moviendo para asegurar que la luz no se apagara. Herodes estaba sentado en la cámara poco iluminada de su palacio, tamborileando incansablemente con los dedos el apoyabrazos de su trono dorado. Las palabras de los magos resonaban en su mente, palabras que hablaban de un niño, un rey, un futuro que no lo incluía a él. Había pasado años asegurándose de que ningún rival pudiera levantarse contra él, derramando la sangre de aquellos que se atrevían a desafiar su gobierno. Sin embargo, ahora se hablaba de un rey nacido en secreto, escondido entre el pueblo, un niño, una profecía, una amenaza, él no lo permitiría. Fingiendo reverencia, Herodes convocó a los magos bajo el manto del secreto. Su llegada había provocado malestar en Jerusalén y sus preguntas difundieron rumores que perturbaron la ciudad. Pero Herodes ocultó sus verdaderas intenciones con un aire de solemnidad. Se inclinó hacia adelante, su voz suave, casi gentil. Vayan y busquen cuidadosamente al niño, les dijo, sin que sus ojos traicionaran la oscuridad de su corazón. Tan pronto como lo encontréis, informadme, para que yo también vaya y le adore. Culto. La palabra cayó de sus labios como veneno disfrazado de miel. No tenía ningún deseo de arrodillarse ante un niño, ni intención de honrar a un niño nacido bajo un signo en los cielos. Solo había un propósito en su mente, localizar y eliminar a este supuesto rey antes de que pudiera ascender al poder. Los magos escucharon, sus rostros ilegibles a la luz parpadeante de las antorchas. Habían viajado lejos, guiados por el signo celestial que había aparecido en el este, una luz como ninguna que hubieran visto antes. Se había movido con un propósito, llevándolos no a un palacio, sino a una vivienda humilde. Esperaban grandeza, pero encontraron sencillez. Habían anticipado guardias reales, pero solo se encontraron con la tranquila presencia de una madre y su hijo. Y, sin embargo, en el momento en que lo vieron, lo supieron. Este no era un niño común y corriente.
Sus corazones se agitaron con reverencia. Se inclinaron ante el niño Jesús, poniendo ante él tesoros dignos de un rey. Oro, por su naturaleza real. Incienso, por la presencia divina que lo rodeaba. Mirra, símbolo del sufrimiento aún por venir. Habían estudiado muchas profecías, habían leído sobre gobernantes y destinos predichos, pero ahora, arrodillados en presencia de este niño, sintieron el peso de algo mucho más grande que la historia humana. Sin embargo, incluso en ese momento sagrado, el peligro acechaba. El mundo ya se estaba cerrando alrededor del niño, fuerzas invisibles moviéndose tanto a favor como en contra de él. Esa noche, mientras los Reyes Magos descansaban, llegó el aviso. No era una voz hablada en las calles, ni un mensajero que llevara pergaminos con urgencia. Era un sueño, pero más vívido que la vida de vigilia. Un mandato divino, claro e innegable. No volváis a Herodes. Dios había intervenido. Los magos se despertaron con una sensación de inquietud que los invadía y su camino cambió irrevocablemente. No pudieron regresar por donde vinieron. Hacerlo sería entregar al niño a la destrucción. Sin dudarlo, desaparecieron en la noche, eligieron otro camino y desaparecieron del alcance de Herodes. Pero a los reyes no les agrada la traición. Herodes esperó. Pasaron los días y luego más. Los Reyes Magos no regresaron. La ausencia de su informe lo carcomía, cada momento una espiral de sospecha se apretaba más. Entonces, la comprensión golpeó como una daga a su orgullo. Había sido engañado. Su furia se encendió. Los mismos cimientos del palacio parecieron temblar bajo su ira. La traición no fue solo de los hombres, sino del destino mismo. Este niño, este supuesto rey, se le había escapado. Y si no podía encontrarlo, los destruiría a todos. Se dieron órdenes, frías y absolutas. Todo niño varón de Belén, de 2 años o menos, debía ser sacrificado. Los soldados se movían rápidamente, con sus espadas implacables y sus manos manchadas por el peso del miedo de un gobernante. Las calles de Belén, antes tranquilas bajo el resplandor de la misma estrella que había guiado a los magos, ahora estaban llenas de gritos de angustia. Las madres se aferraban a cunas vacías, los padres lloraban por hijos que nunca crecerían. El lamento se elevó hasta el cielo, haciéndose eco de la profecía de Jeremías. Se oyó una voz en Ramá. Llanto y gran luto. Raquel llorando por sus hijos. Y negándose a ser consolado. Porque ya no existen. Pero la crueldad de Herodes no pudo reescribir el destino. Su decreto, aunque terrible, llegó demasiado tarde. Porque incluso cuando los soldados cumplían su voluntad, Jesús ya se había ido. Una mano más grande se había movido antes de que la oscuridad pudiera cerrarse. El mismo Dios que había advertido a los magos también le había hablado a José en un sueño. Levántate, toma al niño y a su madre, y escapa a Egipto. Quédense allí hasta que yo les diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y así, en la quietud de la noche, comenzó un camino de urgencia y fe. Un padre, una madre y un niño viajando por el desierto, lejos del alcance de un tirano. Ninguna guardia real los escoltó, ninguna fanfarria anunció su partida. Solo los pasos tranquilos de una familia que obedece la voz de Dios. Herodes había desatado su ira sobre Belén, creyendo que había eliminado la amenaza. Pero el verdadero rey,
al que tanto temía, seguía fuera de su alcance. Porque ningún poder terrenal, ningún decreto del hombre, ninguna fuerza de violencia podría oponerse a la voluntad del cielo. Y aunque el nombre de Herodes sería recordado por su crueldad, el nombre del niño que trató de destruir sería recordado por algo mucho más grande. Porque este no era solo un hijo de la profecía. Este fue el Salvador del mundo. La noche estaba cargada de silencio, pero el aire tenía un peso invisible. Las sombras se extendían a lo largo de las estrechas calles de Belén, y su quietud delataba las fuerzas invisibles en acción. Mientras la ciudad dormía pacíficamente, la oscuridad traspasó sus fronteras, se había puesto en marcha un decreto malvado y su ejecución se acercaba cada vez más. Pero incluso en medio del peligro inminente, los cielos no guardaron silencio. En las horas tranquilas, mientras las estrellas vigilaban la tierra, un mensaje descendía desde arriba. No vino a través de la voz de los hombres, ni del susurro de un rumor, sino en una visión enviada por Dios. En lo más profundo de su sueño, José fue visitado por un ángel del Señor. La presencia del mensajero era radiante, pero las palabras pronunciadas tenían una urgencia que rompió toda quietud. Levantarse. Toma al niño y a su madre y escapa a Egipto. Quédense allí hasta que yo les diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. La orden no estaba velada por el misterio ni suavizada con explicaciones. Fue directo. Inmediato. No hubo tiempo para dudar. No hay tiempo para sopesar las posibilidades. No había tiempo para cuestionar si la amenaza era real. El enemigo ya se estaba moviendo, invisible pero implacable. Joseph se despertó con una profunda inspiración y su mente se puso al día con lo que su espíritu ya sabía. Esta no era una advertencia que debiera tomarse a la ligera. El sueño no había sido una mera visión. Había sido una intervención. Se volvió hacia María, que yacía junto al niño Jesús, con el rostro suavizado por la paz del sueño. Pero esa paz era frágil y pronto se vería destrozada por la cruel realidad que se desarrollaba más allá de sus muros. Sin un momento de demora, Joseph se movió. Sus manos temblaron levemente mientras recogía lo poco que tenían. No había tiempo para prepararse, no había tiempo para reunir más de lo necesario. Cada segundo de retraso era un segundo perdido en la persecución del enemigo. Despertó suavemente a Mary, susurrando su nombre. La urgencia en su voz no dejó lugar a confusión. Ella no cuestionó. Ella no dudó. Ella solo tomó al niño en sus brazos y se levantó para seguirlo. Las calles de Belén permanecían en silenciosa quietud cuando ellos entraron en la noche, con pasos rápidos pero cuidadosos. El mismo aire parecía contener la respiración, como si los propios cielos estuvieran observando. Todavía no había soldados ni gritos de horror distantes, pero Joseph sabía que era solo cuestión de tiempo. El alcance de Herodes fue largo y su ira inquebrantable. Si hubieran esperado hasta la mañana, habría sido demasiado tarde. El viaje que les esperaba era incierto y se extendía más allá del horizonte hacia tierras extranjeras. Egipto, un lugar desconocido, pero ahora un refugio. No sabían cuánto tiempo permanecerían, solo que debían irse. Y así caminaron, desapareciendo en la noche como sombras que se escapan del alcance de una tormenta que se avecina. Detrás de ellos, Belén seguía ajena al destino que se avecinaba. Las calles, tan tranquilas a esa hora, pronto se llenarían de dolor.
Las madres que ahora dormían con sus bebés acunados en brazos despertarían con una pesadilla más allá de toda comprensión. Los soldados de Herodes estaban llegando. Su ira no conocería piedad. Pero cuando se desenvainaron las primeras espadas, cuando los primeros gritos de duelo destrozaron el amanecer, Jesús ya se habría ido. No fue la casualidad la que lo salvó. Ni previsión humana ni sabiduría terrenal. Su supervivencia no fue resultado de la suerte ni de una planificación cuidadosa. Fue protección divina. Había intervenido una voluntad mayor que el decreto de cualquier gobernante, asegurando que la oscuridad no reclamaría la luz. Porque ningún rey, ningún tirano, ningún poder terrenal podría frustrar lo que había sido ordenado desde antes de la fundación del mundo. Belén nunca había conocido una noche tan tranquila. Las estrellas de arriba permanecían inmóviles en su vigilancia celestial, y la tierra de abajo parecía contener la respiración. Pero este no fue un silencio pacífico. Era el tipo de tranquilidad que precede al desastre, la calma inquietante que precede a una tormenta que no dejaría nada intacto. El pueblo de Belén dormía, sin darse cuenta de que se acercaba el fin. No tenían motivos para sospechar que su humilde ciudad, enclavada en las colinas de Judea, se había convertido en el foco de la locura de un rey. Nadie sabía que sus hijos, los niños inocentes que descansaban en los brazos de sus madres, habían sido marcados para morir por un gobernante al que nunca habían visto, por un crimen que nunca habían cometido. Luego, en plena noche, el silencio se hizo añicos. Los cascos resonaron contra la tierra mientras una procesión de soldados irrumpía por las puertas de la ciudad. Sus rostros eran ilegibles, su misión clara. El frío acero brillaba a la luz de la luna. La orden había sido dada. No habría ninguna duda. Sin piedad. Todo niño varón, de 2 años o menos, debía ser asesinado. Los primeros gritos atravesaron la noche como una espada en el alma. Una madre, que acunaba a su bebé, se despertó con el sonido de madera rompiéndose cuando derribaron su puerta. Un soldado entró en la habitación y su sombra se extendió por el suelo. Presionó al niño contra su pecho, su corazón latía con fuerza, pero no había a dónde correr. No hay lugar donde esconderse. La espada cayó. Sus gritos se unieron al coro de agonía que se elevaba por las calles. Casa por casa, los soldados se movían, su tarea era lúgubre e implacable. Los padres lucharon en vano, su fuerza no podía competir contra los hombres del rey. Las madres suplicaron por la vida de sus hijos, ofrecieron cualquier cosa, todo, pero el mandato de Herodes no permitía excepciones. Los lamentos de los afligidos se llevaron el viento, llegaron más allá de los muros de Belén, resonaron en las colinas y se filtraron en la estructura misma de la tierra. Y en algún lugar a lo lejos, el cielo lloró. Fue un momento anunciado mucho antes de que sucediera. Siglos antes, el profeta Jeremías había hablado de este dolor, un dolor tan profundo que no podía ser consolado. Se oye una voz en Ramá, llanto y gran luto, Raquel llorando por sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no existen. Mateo 2:18, citando Jeremías 31:15. Ahora, esas palabras se hicieron realidad. Raquel, la madre simbólica de Israel, lloró una vez más. No por un niño, no por 2, sino por toda una generación robada en una sola noche. La masacre no fue solo un acto de crueldad sino un ataque a la esperanza misma.
Herodes, sentado en su trono en Jerusalén, no escuchó los gritos de las madres en Belén. No vio los charcos de sangre inocente que manchaban el suelo. No vio a los padres arrodillados en señal de dolor, con los brazos vacíos. Y si lo hubiera hecho, su corazón, endurecido por años de ambición y paranoia, no se habría conmovido. Para él, esto fue la victoria. El hecho estaba hecho. Su trono estaba seguro. Pero ni siquiera los reyes, por grande que sea su poder, pueden silenciar la voluntad de Dios. A pesar de toda su brutalidad, a pesar de su despiadada astucia, Herodes había fracasado. El mismo niño que buscaba destruir ya había escapado, llevado por la mano divina que ningún poder terrenal podía desafiar. Su masacre no había logrado más que manchar su nombre en la historia, un nombre que siempre sería recordado en la infamia. No se olvidará el peso de sus crímenes. Tampoco quedarían impunes. Con el paso de los años, la paranoia de Herodes no hizo más que crecer, pudriéndose como una enfermedad incurable. Vio traición en cada rincón, traición en cada sombra. Su propia familia se convirtió en su enemiga, asesinó a su esposa, a sus hijos y a cualquiera que sospechara que conspiraba contra él. Sin embargo, ninguna cantidad de derramamiento de sangre pudo calmar sus temores, ni pudo detener la lenta descomposición que devoraba su cuerpo. Su final fue doloroso, un lento y agonizante descenso hacia el sufrimiento. El hombre que había ordenado la matanza de niños inocentes estaba consumido por una aflicción que ningún médico podía curar, un tormento que ninguna riqueza podía aliviar. El otrora poderoso rey, que había construido grandes palacios y ejercido una autoridad absoluta, murió retorciéndose de dolor, con el cuerpo devastado y la mente plagada de locura. Y cuando exhaló su último aliento, el mundo no se lamentó. Porque incluso cuando la vida de Herodes se desvaneció en la oscuridad, otra vida, mucho más grande, continuó creciendo. El niño que había intentado borrar algún día regresaría. No como un niño indefenso, sino como un hombre cuyas palabras harían temblar la tierra, cuyas manos sanarían a los quebrantados, cuya presencia dominaría el viento y las olas. El verdadero rey, el que Herodes había temido, estaba fuera de su alcance. La masacre había sido real. El dolor insoportable. El costo indescriptible. Pero en medio de tanta oscuridad, la luz no se había extinguido. Apenas había comenzado a brillar. Los días en Egipto se habían prolongado hasta convertirse en años. La tierra de los faraones se había convertido en un lugar de refugio, un refugio temporal bajo la atenta mano de Dios. Sin embargo, para José, María y el niño, nunca había sido su hogar. Eran extranjeros en tierra extraña, peregrinos que esperaban que la voz del Señor los llamara de regreso. Y así esperaron, confiando en que el mismo Dios que los había guiado allí también los guiaría fuera. Entonces, una noche, se rompió el silencio. En la profunda quietud del sueño, una presencia llenó el espacio alrededor de José. El aire se volvió pesado con un propósito divino. Una voz, ni áspera ni suave, sino cargada de la autoridad del cielo, habló en lo más profundo de su alma. Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que intentaban quitarle la vida al niño están muertos. Mateo 2:20. Las palabras llevaban más que solo instrucción. Llevaban liberación. La sombra de Herodes había desaparecido. El rey que había enviado la muerte a las calles de Belén,
el tirano que había manchado la tierra con sangre inocente, había desaparecido. Su respiración se había detenido y su cetro había caído. El que había tratado de desafiar la voluntad de Dios había encontrado el destino de todos los gobernantes mortales, impotente ante el juicio divino. Joseph se despertó de inmediato. No hubo vacilación ni demora. Había aprendido a confiar en la voz que hablaba en sueños, porque no era la voz del hombre sino de Dios. Sin preguntar, reunió a María y al niño, tal como lo había hecho en esa noche espantosa años atrás cuando huyeron. Pero esta vez el viaje fue diferente. Esta vez no huían del peligro sino que caminaban hacia el cumplimiento de la profecía. El camino de regreso a Israel fue largo. Viajaron a través de desiertos y tierras áridas, pasando por lugares donde los vientos susurraban historias antiguas, del gran éxodo, de los antepasados errantes, de un pueblo llamado y apartado. Y, sin embargo, el viaje no terminó donde esperaban. A medida que se acercaban a Judea, llegó a oídos de José la noticia: el hijo de Herodes, Arquelao, ahora gobernaba en lugar de su padre. Arquelao. Un nombre que llevaba consigo el mismo sabor a crueldad, la misma hambre de poder. Aunque Herodes ya no estaba, su sangre todavía estaba en el trono. Los temores del pasado amenazaban con resurgir. Esta tierra, todavía manchada por la masacre de los niños de Belén, ¿podría ser segura para el niño que había escapado? Nuevamente el cielo intervino. Otro sueño. Otra advertencia. José no había escuchado mal. No se había equivocado en la primera llamada. Efectivamente había llegado el momento de regresar, pero no a Belén. No a Judea. Los ojos de los gobernantes todavía observaban demasiado de cerca, sus manos todavía agarraban con demasiada fuerza sus frágiles tronos. No, el niño no podía crecer en una tierra donde los reyes buscaban destruirlo. Y así, viajaron más lejos, más allá del alcance de cortes y palacios, hasta la tierra de Galilea, donde el aire estaba cargado con el aroma de los olivos y el zumbido de las vidas tranquilas. Fue allí, en un pueblo pequeño y corriente, donde finalmente se detuvieron. Nazaret. No era un lugar de reyes. No había ningún gran templo en medio de él. Ningún erudito debatió en sus calles. Era un lugar donde los pastores se despertaban con el sol naciente, donde los artesanos daban forma a la madera con sus manos callosas, donde los niños jugaban por los caminos polvorientos sin miedo a ser observados. Fue aquí donde Jesús crecería. No en lujo. No en la riqueza de los palacios. Pero en la sencillez de una vida ordinaria, oculta a las ambiciones de los gobernantes, a las maquinaciones de los hombres. Caminaría entre los humildes, entre los que trabajaban bajo el peso del mundo, invisible para los poderosos pero nunca olvidado por Dios. El mundo no sabía lo que se avecinaba. La misma tierra que alguna vez había llorado de angustia por la masacre de sus hijos, con el tiempo escucharía una nueva voz, una que traería vista a los ciegos, sanación a los quebrantados y esperanza a los perdidos. La misma tierra donde los reyes habían planeado asesinatos algún día temblaría bajo el poder de un reino no hecho por manos humanas. Pero por ahora, el niño era simplemente un niño. Aprendería los caminos de los hombres, pero no era de ellos. Crecería en sabiduría y estatura, pero su sabiduría estaba más allá de los siglos. Caminaría por las calles de Nazaret, pero su camino estaba destinado a conducir a otra parte, al desierto, al templo, a la mismísima cruz.
Porque aunque estuvo escondido, nunca fue olvidado. Aunque guardó silencio, llegaría el momento en que su voz sacudiría la tierra. Aunque el mundo había tratado de destruirlo, solo había preparado el escenario para su regreso. Y así, en la tranquila ciudad de Nazaret, comenzó un nuevo capítulo. El niño había sobrevivido. Y pronto, el mundo sabría por qué. Herodes pensó que podía detener el plan de Dios con violencia, engaño y crueldad. Pero él no era más que un peón en una historia mayor. El propósito de Dios siempre prevalecerá, sin importar quién se oponga a él. La huida de Jesús no fue solo un momento de supervivencia, fue una prueba de que ningún poder en la tierra puede derrocar lo que el cielo ha ordenado. Esta historia resuena a través del tiempo, recordándonos que incluso cuando el mal parece tener la ventaja, Dios tiene el control. Él vela por su pueblo. Habla a través de sueños, de advertencias, de señales. Y Él siempre está un paso por delante de los planes del enemigo. Entonces, cuando enfrentes pruebas, cuando el mundo parezca oscuro, recuerda, la mano de Dios está sobre ti, tal como estuvo sobre Jesús. Los planes que Él tiene para ti no se pueden detener. El enemigo puede intentarlo, pero fracasará, porque la historia ya está escrita y la victoria pertenece al Señor.